acerca del tema del primer mártir de la iglesia, ¿okay? El primer mártir de la iglesia. Entonces, si están ahí, Hechos capítulo 6, versículo 8, y luego vamos a continuar con la lectura por el capítulo 7 también, ¿okay? ¿Lo tienen ya? ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a leer la palabra de Dios y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, que era un lugar santo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es cierto así? Eso es más o menos como decir, ¿se declara usted inocente o culpable? O sea, ¿es verdad o es mentira? O sea, ¿acepta o no acepta? ¿Se declara culpable o inocente? Y Esteban dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni siquiera para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, es decir, los 12 hijos de Jacob, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Había una hambruna tremenda. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham,
el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen, o sea, no se multiplicasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón la recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Quiere decir que los israelitas, mientras fueron por el desierto, escondidos, llevaban sus ídolos que habían sacado de Egipto, ¿verdad? O sea, salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón. Y las figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres,
Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros le servís, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, los judíos, pueblo, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ok, hasta aquí la lectura. Vamos a orar, hermanos. Señor amado, te damos gracias una vez más por tu palabra, que es vida, y en ella encontramos palabras de vida, lecciones de vida, Señor, para nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que aquí está escrito. Gracias, danos el entendimiento, danos, Señor, la revelación, danos iluminación en esta palabra. Háblame, Señor, háblanos en esta mañana, que tu palabra nos muestre cuáles son las lecciones de vida que debemos aprender de ella, Señor. Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, puede tomar su lugar y vamos a compartir entonces el tema de hoy, que tiene que ver con esta lectura del capítulo 6 y 7 de Hechos, acerca del tema que le he puesto es el primer mártir de la iglesia. ¿Amén? ¿Alguien me puede decir cómo se llama el tema de hoy? El primer mártir de la iglesia. Ahora, ¿qué significa la palabra mártir? Vamos a usar el diccionario que nos ayude un poquito, porque todos tenemos una idea de qué es el mártir, ¿verdad? Según el diccionario, la palabra mártir significa persona que sufre o muere por defender su fe o sus ideales, y persona que padece sufrimientos, injusticias o privaciones por alguien o por algo, especialmente si los padece con entereza. A ver, estamos haciendo este estudio, hermanos, acerca del libro de Hechos, y en este libro que encontramos los primeros acontecimientos, los primeros sucesos que ocurrieron en la primera iglesia, ¿verdad? Eso se llama la iglesia primitiva, la iglesia primera o primigenia. Y esos sucesos que han sido registrados por el Espíritu Santo a través de escritores como Lucas, tienen una lección. O sea, no son simplemente relatos, narraciones, ¿verdad? Que hablan acerca de un pueblo, sino que tienen una lección. Cada uno de esos sucesos, eventos, tienen una lección que darnos a nosotros para este tiempo. ¿Ok? Entonces, esos principios que encontramos aquí, en estos pasajes que estamos leyendo, son parte de la historia y nos van dejando lecciones, y por eso es importante que estudiemos, que conozcamos la historia. ¿Quién fue el historiador? Un historiador peruano que dijo:
el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Quién fue? Un historiador peruano, de aquí del sur, el famoso Jorge Basadre, ¿verdad? Y eso se ha repetido, y exactamente eso es lo que sucede. Un pueblo que no conoce el acontecer histórico, finalmente va a cometer los mismos errores, las mismas situaciones que han venido por no aprender justamente las lecciones que deja la historia. Por eso nosotros como iglesia de Cristo debemos conocer la historia de la iglesia. Y la mejor historia de la iglesia, la mejor narración original, verdadera, auténtica, está aquí, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos encontrando, estudiando en este tiempo. A ver, vamos a ver entonces en esta primera parte del capítulo 6. Volvamos abra su Biblia por favor al capítulo 6. En esta primera parte vamos a ver el juicio contra Esteban, ¿verdad? Ahí normalmente dice el arresto de Esteban, pero en realidad se está narrando acerca del acontecimiento del juicio contra Esteban. ¿Quién era Esteban? Lo vimos la semana pasada. Esteban era uno de los 7 que habían sido elegidos o nombrados, seleccionados para servir en las mesas. Uno de los 7 diáconos, ¿verdad? Este Esteban, que la Biblia menciona que sus requisitos eran que sean los requisitos eran llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Ahora, la Biblia también menciona de Esteban que era lleno de fe, muy bien, ¿verdad? Y acá nos dice también que estaba lleno de gracia y de poder. O sea, era un hombre de Dios, un varón de Dios, que era servidor en la iglesia, pero al mismo tiempo era un hombre de Dios que predicaba la palabra de Cristo, que anunciaba de Cristo con firmeza, con denuedo, con valor, ¿verdad? Era un hombre que no estaba solamente, digamos, como parte del cuerpo, como parte de la multitud que ya eran ahí, ¿verdad? Sino que era alguien que se destacaba de entre el montón. Y aquí ya podemos aprender algo, ¿verdad? En la iglesia hay algunos que son parte del, ¿cómo diríamos? Del grupo más grande, no nos quiere decir del montón, ¿ya? Hay algunos que son parte del grupo más grande y hay otro grupo que son los que se destacan, ¿eh? Algunos cuantos. Ustedes han escuchado que el Señor dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pregúntale al que está a su lado, ¿de qué grupo eres tú? ¿En dónde estás? ¿Eres uno de los escogidos? ¿Eres uno del montón? ¿Eres uno de los que se destacan? ¿En qué parte estás, hermano? Entonces, aquí tenemos a este Esteban, que justamente, al ser alguien de los que estaban sirviendo de una manera muy resaltante, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y resalte, si usted puede marcar en su Biblia, resalte la palabra que dice hacía. Diga conmigo, hacía. Ajá. Otra vez, hacía. Ajá. Esteban era alguien que hacía. Esteban no era alguien que solo congregaba. Esteban no era solamente un número más en la iglesia. Esteban no era un hombre hasta aquí por lo menos que hablaba demasiado, salvo después de esto, ¿verdad? Aquí encontramos que Esteban era alguien que hacía. Dígalo otra vez, hacía. Amén. Entonces debemos ser así como Esteban, personas que hacen algo para el Señor, que no somos solamente un número más, un miembro más, un congregante más. Hay que aprender de lo que vamos viendo en los personajes de la Biblia, ¿verdad? En este caso Esteban, dice la Biblia, hacía. En este caso a él se le había concedido dones, y con esos dones y con ese corazón que tenía para el Señor, él hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué pasa con aquellas personas que hacen algo para el Señor? Especialmente aquellos que destacan, aquellos que comienzan a crecer, aquellos que comienzan a destacarse por encima del promedio general de la congregación, aquellos que de alguna forma comienzan a sobresalir en sus dones, en sus talentos, en su ministerio, usando aquello que Dios les ha dado. Lo que les espera, hermanos, según lo que encontramos aquí, es que el enemigo se va a levantar contra ellos. ¿Qué les parece? ¿Es una buena noticia? ¿Aló? O sea, aquellos que son más espirituales, porque este era lleno de fe, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de buen testimonio. O sea, aquellos que más se preocupan no solo por su comunión con Dios, sino también por su servicio al Señor,
En vez de que esperen una vida de paz, una vida de, así como que todo suavecito, un camino de rosas, más bien lo que encontramos es que van a tener dificultades, van a tener persecución, van a tener tribulación. El enemigo va a levantar sus baterías y sus armas, lo va a poner en la mira, ¿verdad?, a esta persona. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Dirán, como dijo una vez un hermano: pastor, ya encontré la forma que el diablo no me moleste más. Wow, le digo, qué bien. ¿Y cuál es esa forma? Fácil, pastor. Miren, cada vez que yo me metí a ayunar y a orar, cada vez que yo venía acá a servir al Señor, cada vez que yo decidía hacer algo para Dios, el enemigo se levantaba en mi casa, en mi familia, en mi negocio, en mi trabajo, en todo, y ya no me dejaba tranquilo, no me dejaba en paz. Así que me he dado cuenta que cuanto menos hago para el Señor, cuanto menos ayuno para el Señor, cuanto menos me preocupo por mi vida espiritual, el diablo ya no me molesta. Así que él encontró la solución, la clave para que el diablo no lo fastidie. ¿Qué le parece a usted? ¿Está buena la solución? ¿O es peor el remedio que la enfermedad? O sea, la clave es no hacer nada para Dios. La clave es no preocuparnos por nuestra vida espiritual. Esa es la clave. Esa es la mejor solución. Yo creo que no, ¿verdad? Creo que no. Entonces, el diablo, según encontramos aquí, el enemigo de nuestras almas, ¿a quién pone en la mirada? ¿A quién pone en la mira? ¿A quién? ¿A quién está apuntando? A los que, como Esteban, están destacando, están creciendo, están haciendo uso de sus dones para el servicio del Señor y están causando un impacto en el mundo espiritual. O sea, el diablo no va a molestar a aquel que no hace nada, pues. No es así como otro hermano decía: hermano, yo no tengo ningún problema, pastor, porque el diablo nunca me fastidia. Claro, nunca hacía nada tampoco. ¿Para qué lo va a molestar? Sí, está bien. El diablo lo va a molestar, va a fastidiar, le va a hacer la vida imposible, le va a hacer la vida de cuadritos, le va a traer tribulación a aquellos que deciden servir a Dios, aquellos que tienen temor de Dios, aquellos que deciden crecer en su vida espiritual, aquellos que no están conformes, aquellos que no están tranquilos con donde han llegado. Dicen: yo quiero más de Dios, yo quiero hacer algo para el Señor, yo quiero ser útil para Dios. Heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, yo quiero servirte. Aquellas personas, lo que les espera es esto, hermano, es esto. Y esto no es para intranquilizar, traerles temor, pero esto es lo que encontramos una y otra vez en la palabra de Dios, y otra vez lo encontramos aquí con Esteban. Entonces, ¿qué hace? Este enemigo, su ataque y persecución siempre apunta a aquellos que están siendo instrumentos de Dios en el establecimiento de su reino en la tierra. Así que, mire, usted y yo debemos estar prevenidos. Si usted quiere servir a Dios, si usted quiere hacer algo para el Señor, usted quiere destacar para Dios, usted quiere que Dios lo use, sepa que el enemigo va a usar. ¿Qué armas? Mira acá le digo, por ejemplo, algunas en este caso. Va a usar la mentira, va a usar el engaño, va a usar la difamación, va a usar el soborno, va a usar el abuso de autoridad, va a usar la injusticia y aún la violencia. Estas son las armas que se encuentran en este pasaje, ¿verdad? Como un intento de impedir el avance, su crecimiento y obviamente la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. ¿De dónde sacamos todo esto? Mire, versículos 13 y 14. Dice la Biblia: y pusieron testigos falsos. Ahí está la falsedad, el engaño, la mentira, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Mentira, difamación, calumnia. Testigos falsos. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y usted sigue leyendo, dice que arremetieron contra él, ¿verdad? Se lo llevaron, soliviantaron al pueblo, que eso es levantar las emociones, alentar a la gente para que se levante contra otro, ¿verdad? Tipo cuando hay mítines o huelgas y todo eso, ¿verdad? Y hay gente que están soliviantando, levantando el ánimo de la gente en contra de otros. Eso es soliviantar. Y esto es lo que hicieron con el pueblo, ¿verdad? Algunos, para levantarlos en contra de Esteban, sin razón, sin causa alguna, ¿verdad? Sin una razón justa. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por eso usted no se asuste, ni tampoco se extrañe, no se asombre
de que cuando usted decida servir a Dios, cuando usted decide tener una vida más espiritual, usted decide ser un cristiano así, pero al 100%, entonces de repente se va a levantar alguien por ahí, que puede ser de su propia casa, puede ser de su entorno familiar, de su entorno de amigos, ¿verdad? Puede levantar el diablo a una autoridad de una manera injusta, puede usar al patrón de su trabajo, qué sé yo, pero de alguna manera el diablo va a tratar de hacer algo para traerle desánimo, desaliento, que en el fondo lo que él intenta hacer es detener su crecimiento, detener su avance, detener su servicio para Dios, hasta el punto que diga, mejor para qué voy a servir a Dios, mejor para qué soy cristiano, mejor para qué voy a la iglesia, ya mejor para qué. ¿Para qué tanto todo eso? ¿Para qué me guardo de tantas cosas? ¿Para qué? Mira este hombre, mira esta persona, mira este otro inmundo, mira este otro gentil, mira este mundano. Hacen injusticia, cometen ilegalidades, hacen lo que quieren, ¿verdad? Y mira cómo les va bien. Y ese es el propósito del diablo, que usted comienza a comparar su vida con la vida de otros. Entonces diga, bueno, si a él le va bien así, ¿verdad? Sin buscar a Dios, haciendo lo que quiere, cometiendo injusticias, ilegalidades, y hasta inmoralidades, y aún así le va bien, entonces ¿de qué vale ser cristiano? Entonces ¿de qué vale guardarse de tantas cosas? Entonces ¿de qué vale servir a Dios? Cuando usted encuentra esa actitud en su corazón, de que está inconforme, porque a otros le está yendo bien y a usted no, porque otros están creciendo y usted no. Y siendo usted una persona que también busca de Dios, que también de alguna forma sirve a Dios, entonces usted tiene que darse cuenta que el enemigo está atacando por ese lado. ¿Y dónde es el centro de batalla del enemigo? Mira, pongan su mano por favor aquí, pongan su mano ahí en la mente. Aquí es el centro de batalla, aquí es, ¿verdad? Las ideas, los pensamientos, las intenciones, las actitudes. Entonces viene acá y le dice, mira, no estás bien. No está bien. ¿Cuántos años tienes de creyente? ¿Cuántos años le sirves a Dios? ¿Cuánto tiempo te has guardado para el Señor? Y mira cómo estás. Y viene como dicen los salmos, dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué dirán la gente, ¿dónde está tu Dios? ¿De qué vale servir a Dios? Si te va mal, te enfermas, te roban, te asaltan, te pasa esto y lo otro, y la lista sigue. Entonces comienza a trabajar en tu mente. ¿No sabe qué, hermano? Este no es un mensaje negativista, ¿no? Pero ¿sabe qué? Haga como Esteban. Cuando Esteban le preguntó el sumo sacerdote y le dijo, ¿qué dices? Porque después que le acusaron de todo, ya sabemos que era mentira, era falsedad, injustamente, con abuso de autoridad se lo llevaron violentamente ante el concilio, ¿verdad? Y el sumo sacerdote, que era la autoridad principal ahí de los judíos, entonces le dice, ¿qué dices tú? ¿Qué dices? ¿Qué respuesta das? Es como quien dice, ¿cómo te declaras? ¿Inocente o culpable? ¿Qué hace Bernabé? Noten ahí. Él no comienza a defenderse a sí mismo. Él no usa ese momento para hacer una autodefensa de su persona. Esteban aprovecha la ocasión, la oportunidad en que está el sumo sacerdote, están los escribas, están los fariseos, están el montón del pueblo, hay una cantidad de gente que dice, wow, qué tremenda oportunidad. Él no ve el problema, él no ve el dolor, él no ve la tribulación que está pasando, él está viendo una tremenda oportunidad de dar testimonio de Cristo en medio de su tribulación, en medio de su aflicción, en medio de su dolor. ¿Cuántos me están comprendiendo esta mañana? Cuando nos centramos en nuestra aflicción, en nuestro dolor, es cuando decaemos en el ánimo. Cuando miramos, ay, pero qué triste es mi vida, qué dura es mi vida, cuánto tengo que pasar y qué más vendrá después de esto. ¿Hasta dónde, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto más voy a vivir? ¿Por qué grito? ¿Por qué clamo y no me oyes? ¿Por qué no me contestas? Cuando estás mirando tu dolor y tu aflicción, te vas a sentir peor. Te vas a sentir solo, sola ante el mundo. Vas a sentir que todos te abandonan, vas a sentir que nadie te da la mano, vas a sentir que todos son malos, que todos son perversos, que todos son lo peor, que solamente tú eres el único o la única. Te vas a sentir como Elías, solo yo he quedado, Señor, nadie más te busca. Y no era verdad. El Señor le dijo, no, yo tengo más de 7,000 que no han doblado las rodillas de Baal. Pero el problema es cuando nos ensimismamos en nosotros.
y nos comenzamos a mirar nuestro problema, que no negamos el problema, porque ahí está Esteban en un tremendo lío, a punto de que lo van a matar, pero él no está pensando en sí mismo, él está pensando en la tremenda oportunidad que tiene delante de él, de dar un testimonio, de hablar de Cristo, de predicar a Cristo, de hacer el ministerio que el Señor le ha dado. ¿Sabe que cuando usted se concentra en el Señor, se va a olvidar de sus problemas? No es que los problemas se solucionen solos, no es que los problemas desaparecen como por arte de magia, no van a desaparecer, pero usted va a tener la fortaleza de Dios, usted va a tener el poder de Dios, usted hasta puede ver la gloria de Dios en medio de su problema. Deje de mirar a su problema, deje de mirar su aflicción, deje de, perdón si a alguno le molesta esto, pero deje de hacerse la víctima o sentirse la víctima de las circunstancias, de la situación. Deje ya. No se concentre en usted, concéntrese en Él. Dice la Biblia aquí, Esteban, puesto los ojos en el cielo, dice. En el cielo. Nos recuerda con lo que dice la palabra, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponga sus ojos en Él, hermano. Ponga sus ojos en Él. Deje de mirar ya su problema. Deje ya de concentrarse tanto en su aflicción. Está bien, lo tiene, está bien, pero va a ser más difícil para usted si se concentra en eso. Se va a sentir más afligido, más desanimado, más desalentado, más en esa situación. Ya no va a saber qué hacer. Por eso hay gente que, gracias a Dios, por lo menos nosotros tenemos al Señor y tenemos la familia de Dios. Pero hay gente que no tiene a Dios, que hace, terminan cortándose las venas, se cortan el cuello, se disparan una bala, se tiran de lo alto porque dice, esto ya no tiene solución, ¿qué voy a hacer? Mejor me escapo ya, y quieren evadir la realidad. No, la consecuencia es peor, ¿no? Porque sabemos a dónde van, a la condenación eterna. Hagan como Esteban. ¿Qué hace Esteban? Hace dos cosas. Cuando él, en vez de defenderse a sí mismo, aprovecha para hacer dos cosas en la defensa que él presenta, que en realidad no es una defensa en sí mismo, ¿no? Sino es una presentación, una proclamación. Número uno, hace una síntesis, un resumen de la historia de Israel. Número dos, aprovecha para llevar todo este trascender de los eventos de la historia de Israel y los personajes que van transcurriendo para apuntar a la persona del Mesías, que es Jesucristo. Usa la historia de Israel porque está delante de los judíos, ¿verdad? Entonces a los judíos tiene que convencerlos desde Abraham en adelante, ¿verdad? Todo apuntaba a la persona del Mesías, y les presenta al Mesías, les presenta a Jesucristo. ¿A quiénes? A sus próximos verdugos, sus próximos asesinos, aquellos que le iban a quitar la vida, pero a ellos aprovecha ¿de qué? De predicarles. Dé un buen testimonio ante la gente que comete injusticias con usted. Dé un buen testimonio ante aquellos que son abusivos con usted. Mantenga el testimonio, mantenga su integridad, manténgase como cristiano ante aquellos que no son justos, que son abusivos, que son violentos, que hacen o sacan provecho de su persona. Pero usted como creyente, como hijo, como hija de Dios, mantenga y retenga su integridad y su buen testimonio delante de ellos, para que entonces nuestro Cristo sea glorificado. Amén. Miren, en este capítulo 7, y desde el 6, es una serie de acontecimientos, de relatos y personajes y lugares que es una cátedra lo que da Esteban en este pasaje. Yo hice una lista, y la tengo acá, estudiando el pasaje, hice una lista, y está aquí, en 2 columnas, de 51 personajes que aparecen en este relato de Esteban. 51 personajes. Y miren, y aquí se los puedo leer una parte: 1, Esteban; 2, el pueblo; 3, judíos de los libertos; 4, judíos de Cirene; 5, judíos de Alejandría; 6, judíos de Cilicia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego viene el Espíritu Santo, testigos falsos, ancianos, escribas, concilio de Jesús, Moisés, ángel, sumo sacerdote, Dios, Abraham, padre de Abraham, descendencia de Abraham, la nación de Egipto, Isaac, Jacob, 12 patriarcas, José, Faraón, parentela de Jacob, hijos de Amor, otro rey, que era otro Faraón, pueblo de Israel en Egipto, Moisés, el padre de Moisés, la hija de Faraón, los egipcios,
los hebreos maltratados, el egipcio opresor, aquel que estaba golpeando a un hebreo, los hebreos discutiendo, los hijos, los dos de Moisés, el ángel en el desierto, el Mesías que es nombrado ahí, el ejército del cielo, aquí también nombrado, Moloc, Renfán, Josué, los gentiles, David, Salomón, profetas, padres, refiriéndose a los antepasados de este pueblo que estaba en ese momento con Esteban. Dice, vosotros, la turba que lo iba a asesinar, y finalmente aparece Saulo también en esa historia. 51 personajes en este pequeño relato de un capítulo. 51. Y entre todos esos personajes destacan algunas personas. No les voy a hablar de los 51 porque nos pasaríamos el año hablando, uno por semana. Les voy a mencionar por lo menos. Tenemos Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y Jesús entre los principales. ¿Quiénes fueron ellos? Conocidos a la historia de Israel. Para los judíos, los personajes más importantes excepto Jesús. Pero antes de Jesús, todos los demás, los 5, son los personajes principales en su historia. Son los llamados patriarcas, por los cuales llegan a constituirse la Israel como nación, ¿verdad? Entonces tenemos primero a Abraham. ¿Saben qué tienen en común todos estos personajes? Abraham, Isaac, Jacob, José, los 12 hijos de Jacob y Jesús. ¿Saben qué tienen de común todos ellos? ¿Y por qué Esteban los menciona? Que menciona mucho más, pero escojamos a ellos. ¿Quieren saber qué tienen de común? Lo dice en uno de los versículos. Es una palabra. Y la palabra es rechazo. Díganlo, rechazo. Todos ellos fueron rechazados. Todos ellos. Cada uno de ellos experimentó el rechazo. Y se menciona 2 veces aquí en este pasaje. Por ejemplo, Abraham fue rechazado en Egipto por un faraón. Génesis capítulo 12, 19 y 20. Y sin embargo, ¿quién llegó a ser Abraham? Que fue rechazado, llegó a ser el padre de la fe. Y así se reconoce. Un hombre rechazado, pero llega a ser el padre de multitudes, el padre de la fe. Segundo, Isaac fue rechazado en Gerar por Abimelech, rey de los filisteos. Génesis 26, 12 al 16. ¿Quién llega a ser este Isaac, que fue rechazado por los filisteos y que dice que cuando cavó pozos y fue prosperado y se hizo grande y fuerte, entonces viene Abimelech, el rey de los filisteos, y le dice, vete de nuestra tierra porque te has hecho demasiado próspero, te vas demasiado bien, eres más fuerte que nosotros, ¿sabes qué? Vete de nuestra tierra. Y lo echan. Y dice que los filisteos le tuvieron envidia. Y eso va a pasar, cuando a usted le va bien, va a haber gente que le va a tener envidia. Y lo van a rechazar. Pero ¿quién llegó a ser Isaac? Era el hijo de la promesa. Y de cuyo linaje vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Correcto? Número 3. Jacob fue rechazado por su propio hermano Esaú. No solamente rechazado, sino que estuvo a punto de matarlo, quiso matarlo. Hizo el voto solemne de matarlo. Dijo, llegarán los días cuando mi padre descienda sus canas al Seol. Entonces, dijo, ¿no? Y pronunció la amenaza de muerte contra su hermano. Por eso es que su madre Rebeca dijo, mejor vete a la casa de mi hermano allá en Aram, porque ¿cómo voy a perder 2 hijos un mismo día? Dijo, no puede ser. Se van a matar acá peleándose, ¿no? Génesis 27, 41 al 45. Pero ¿quién llegó a ser Jacob? Buscó al Señor y su nombre fue cambiado por Israel. Este Jacob, su nombre fue cambiado por Israel. ¿Qué significa Israel? ¿Qué significa? Comúnmente se menciona a Israel como el que lucha con Dios, pero en realidad su nombre literalmente significa el que ha visto a Dios. Ish es hombre, Ra de una raíz ver o ha visto, y él, que es el nombre de Dios. Entonces, el que ha visto a Dios, rechazado por los hombres, pero llegó a ver al Señor. Y de sus lomos, o sea, de su descendencia, vienen los 12 hijos, que de ahí proviene la nación de Israel, Jacob.
Un hombre rechazado, pero utilizado por Dios. Otro, José, fue rechazado por sus propios hermanos. Sus propios hermanos. Dice aquí en este pasaje del capítulo 7, versículo 9, dice: quienes movidos por envidia vendieron a José para Egipto. ¿Movidos por qué? Envidia, sus propios hermanos, su propia casa. Y lo vendieron como esclavo a José para Egipto. Y el mismo texto dice: pero Dios estaba con él. Diga por favor, Dios estaba con él. ¿Es bonito que lo vendan a uno? No. Peor, que lo vendan como esclavo. Claro que no. Es bonito que lo saquen así de pronto a otro sin la voluntad de uno, ¿verdad? Sin el deseo de uno. No es el sueño de la vida de uno que lo arranquen del seno familiar y lo trasladen para otro pueblo, otra cultura, otro lugar donde no está su mamá, su papá, no está su familia, no está su gente, no está su comida, no hay nada de eso, y lo tiran para otro lado como un esclavo. No es bonito. Pero la Biblia dice: pero Dios estaba con él. ¿Tenía aflicción? Sí. ¿Tuvo dolor? Sí. ¿Sufrió? Tremendamente. Hasta la cárcel lo metieron. Pero Dios estaba con él. Dígaselo al que está a su lado, dígale: Dios está contigo, hermano. No importa lo que sufras, no importa lo injusto que te hagan, pero Dios está contigo. Dígase, de verdad, dele así una palmadita y dígale: hermano, no temas, Dios está contigo, Dios está con nosotros. No estás solo, no estás sola. Amén. El Señor está con nosotros. Pero ¿qué pasó con José? Que Dios lo usó para preservación de muchas vidas. ¿Sí? Este fue enviado por sus hermanos, ¿verdad? Lo vendieron, le tuvieron envidia porque tenía sueños de grandeza que Dios le había dado. Pues, ¿qué problema hay? Si Dios quiere a uno levantar más que a otro, ¿qué problema hay? Eran 12 hermanos, pero Dios escogió a uno de ellos. ¿Cuál es el problema? Si a Dios quiere levantar a Daniel acá, Dios quiere levantar aquí a Daniela, estamos llenos de Danieles aquí, y Dios quiere levantar a Carlos, ¿cuál es el problema? ¿Aló? ¿Pero por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿O por qué el hermano le escogió para ir de viaje? ¿Y por qué no al otro hermano? ¿Por qué no al otro hermano? ¿Cuál es el problema, hermano? Si Dios quiere enaltecer a uno, si Dios quiere levantar a uno, ¿aló? Claro. Miren lo que dice la Biblia. Génesis 45:5, no lo busquen, yo se lo leo. Dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. ¿Qué está diciendo José? Miren, tranquilos, no se preocupen, yo no me voy a vengar de ustedes. Cálmense, tranquilos, no voy a buscar venganza, aunque puedo hacerlo, podía hacerlo. Era el señor de Egipto, podía hacerlo. Dice: pero estén tranquilos, tengan paz. ¿Y sabe qué conclusión llegó José? Mira lo que dice José: porque para preservación de vida, me asombra lo que dice José. Él dice: me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué dice? Dice José que fue Dios quien lo envió. Él no dice: fueron ustedes. No dice: ustedes que me vendieron, ustedes malvados, ustedes que me hicieron sufrir, ustedes que me arrancaron de mi familia, ustedes. No dice eso. Él dice: miren, Dios me envió porque tenía un propósito con mi vida. Dios tenía un propósito al traerme a este lugar para preservación de muchas vidas. Nuestros hermanos de Venezuela que están aquí en el Perú, ustedes fueron traídos precisamente para eso, para preservación de muchas vidas. Están aquí en las manos del Señor, aquí en el Perú, ahí en Chile, ahí en Argentina, ahí en Colombia, ahí en Ecuador, donde quiera que se encuentren, están puestos ahí. Dios los ha traído a ese lugar para que sirvan de preservación de muchas vidas en su nación, de sus familias. Ahí se está cumpliendo literalmente la palabra del Señor. Y hay personas así también que han pasado por situaciones de parte de su propia familia, de parte de sus propios hermanos, ¿verdad? Situaciones injustas, movidos por envidia, por codicia, por ambiciones necias, y sin embargo debe ver, hermanos, no con ojos humanos, deben verlo con los ojos del Señor. ¿Qué propósito tiene Dios al permitir este sufrimiento?
¿Qué propósito tiene Dios al permitir esta injusticia? ¿Qué propósito tiene el Señor al permitirme pasar por este calvario de dolor, de aflicción? Pero hay un propósito de Dios, porque nada hace Dios en vano. Hay un propósito y hay que descubrir ese propósito. Y José lo descubrió y él dijo: mire, Dios me envió. Me envió para que sirviera para la preservación de muchas vidas. Así que estén tranquilos. Vamos a Moisés. Moisés, que es el que más se menciona en todo este relato. Moisés fue rechazado también. ¿Por quiénes? Por sus hermanos hebreos, o sea, la gente de su nación, ¿verdad? Lo rechazaron. Ellos no creyeron en él, no creyeron. ¿Se acuerdan que leímos hace un momento? Cuando Moisés va y ve a un capataz egipcio que estaba cometiendo injusticia, abusando de su poder, golpeando a un hebreo, él viene y saca la cara, ¿verdad? Era hijo de la hija de Faraón. Se fue contra él, pero Moisés no podía controlar su temperamento. Era un hombre intemperante, colérico, lleno de ira, de furia, y a mano, con golpes de mano, lo mató al egipcio. ¿Cuánta furia puede tener una persona? ¿Cuánta ira salvaje puede haber dentro de una persona para llegar a matar con puños, con las manos a otro hombre? Ese era Moisés. Ese era Moisés. Y al día siguiente de haber acontecido eso, porque escondió el cadáver de este hombre, dijo: bueno, no se ve nada, nadie se dio cuenta, ¿verdad? Todo está bien. Así, ¿no? El que hace su maldad, él quiere taparlo todo, pero no hay nada oculto que no salga a la luz. Al día siguiente encuentra a dos de sus hermanos hebreos que están discutiendo, reñían entre sí, parece que ya estaban peleando entre ellos, ¿verdad? Y de pronto él se pone a calmarlos, a separarlos, y dice: miren, somos hermanos, ¿por qué están peleando? Dice: no peleen, por favor, tenemos la misma sangre, venimos del mismo padre, de Abraham y todo. ¿Y qué dice uno de ellos? Dice: el que estaba abusando del otro. Entonces le dice: ¿quién te crees tú? ¿Quién te levantó a ti como juez sobre nosotros? ¿Qué te crees? ¿Acaso me vas a matar a mí como mataste al oficial aquel, como al egipcio de ayer? ¿Qué crees? ¿Que no, nadie se dio cuenta? Y Moisés se asusta cuando oye estas palabras, porque él pensó que todo estaba en oculto, porque en Egipto el faraón no iba a permitir, ¿verdad? Y lo que le podía venir era o la cárcel, o peor, la muerte para él. Así que huye y se escapa. Este hombre rechazado por sus propios hermanos de su pueblo, este es el mismo hombre que Dios lo prepara y luego lo usa para la salvación de ese pueblo, para guiarlos por el desierto hacia la tierra prometida. Hombres rechazados: Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Versículos 35 y 36 en este capítulo 7 de Hechos, dice la Biblia: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios. Otra vez, como José dice: Dios me envió. Acá también dice la Biblia: a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés, rechazado por los hombres, es el mismo que años más adelante es usado por el Señor, ¿verdad?, para liderar a su pueblo y librarlos de la opresión de Egipto. Hermanos, la gente que experimenta rechazo y a causa de rechazo piensan que no sirven, piensan que no pueden ser útiles porque fueron dejados de lado, porque fueron puestos a un costado, porque a usted no lo escogieron para algo en algún momento. No significa que haya sido olvidado por Dios, no significa que nunca puedan ser útiles en la mano de Dios. Significa que están en un proceso de formación y que si usted persevera en ese proceso y prosigue en el plan de Dios, en algún momento Dios lo levantará a usted. Llegará su momento para usted en que Dios lo exalte, Dios lo levante y entonces sea ese instrumento de gloria en la mano del Señor. Alguien puede decir amén. Amén. ¿Sabe que si alguno de ustedes escuchó de un famoso evangelista de hace varios siglos atrás llamado Moody? ¿Han oído de él? Moody era un inglés muy famoso, impactó el mundo en su tiempo. Este Moody
que también era un comentarista, escribió varios comentarios, habló acerca de Moisés. Y él dijo lo siguiente de Moisés. Dice que Moisés pasó 40 años en Egipto creyendo que era alguien cuando estaba como hijo de la hija de Faraón. 40 años en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro, descubriendo que no era alguien, que no era nada. Entonces, 40 años en Egipto creyendo que era alguien, 40 años en el desierto dándose cuenta que no era nadie, no era nada, y 40 años más observando cómo Dios podía usar a alguien que sabía que no era nadie, pero siendo usado por Dios para grandes cosas en el reino. ¿Qué le parece? ¿Cuál es la clave ahí? ¿Cuál es el pensamiento central ahí? ¿Cuál es? Que hasta el día que descubrimos que no somos nada sin el Señor, que con todo lo que podamos haber aprendido en este mundo, como Moisés en Egipto, rey de Egipto, el imperio más poderoso en su tiempo, criado como hijo de la hija de Faraón, o sea, hermanos, ser criado ahí significa que entonces el estudio, la preparación, la sabiduría que menciona aquí de los egipcios, era similar como hoy en día alguien estuviera estudiando en la universidad más famosa de este mundo, que ¿cuál puede ser? La más en el top, lo más alto, lo mejor del mundo. ¿Cuál puede ser? Stanford, Princeton, ¿qué más? Harvard, la Sorbona, o sea, a la altura de las mejores universidades, y con todo eso, con lo mejor del mundo, con la mejor riqueza del mundo, con la mejor vestimenta del mundo, con lo mejor que el mundo le puede dar a una persona, no es suficiente si Dios no está con uno y si nosotros no estamos con Dios. Y como dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Hasta el día que nos damos cuenta que todo lo que tenemos, como dijo Pablo, esto y esto y esto y esto, pero todo esto lo estimo por basura. No es que era basura, pero en comparación con Cristo, no tiene comparación. Hasta ese momento, cuando nos damos cuenta y decimos, otra vez como Pablo, decimos, es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Y como nada trajimos a esta tierra, nada trajimos, entonces todo lo que recibimos, todo, en cualquier aspecto de la vida, todo lo tenemos de pura gracia, porque ni nada trajimos y nada nos podemos llevar. Entonces todo lo que aquí alcancemos, estudio, trabajo, riqueza, negocio, familia, todo lo que hacemos, es dado de pura gracia de Dios. Y hasta el momento que reconocemos eso, es el momento que Dios comienza a usar nuestra vida. Miren, para terminar, la otra persona que menciona Esteban, y es a donde él apunta en todo este recorrido histórico, es a la persona de Jesús, y menciona a Jesús. No lo menciona por su nombre, lo menciona como el Mesías prometido, el Mesías profetizado por los profetas, ¿verdad? Y entonces este Jesús también fue rechazado. ¿Por quién fue rechazado el Señor Jesús? Su propio pueblo. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cómo se llama eso? Rechazo. Rechazo. ¿Ha experimentado usted alguna vez el rechazo? ¿Alguna vez lo han rechazado? ¿Alguna vez lo han mirado mal? ¿Alguna vez ha sentido una mirada de desprecio? ¿Sí? 7:52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Le dicen, miren, ustedes y sus antepasados, ¿verdad? Los que mataban a los profetas que Dios enviaba, ¿verdad? Y los mataban en lo mismo que hoy en día han hecho con este Jesús, el Mesías prometido, aquel del cual los profetas habían profetizado, habían declarado que había de venir y que vino, y ellos ni cuenta se dieron, o si se dieron cuenta, simplemente lo rechazaron y lo mataron. Y dice acá, ustedes llegaron a ser entregadores y matadores. O sea, ustedes lo mataron, ustedes lo asesinaron.
Y da Esteban testimonio de Cristo. En el versículo 56 dice: y he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, aún al filo de la muerte, cuando ya le caían las pedradas, ¿verdad? Pero él estaba aún proclamando a Jesucristo, el Señor y el Mesías. 5 cosas que aprendemos de Esteban. 5 cosas. Número 1. Esteban era alguien que hacía algo para su Señor, más que solamente hablar. Hay gente que habla y que dice que hace, pero no siempre hace lo que dice. ¿Entiende, verdad? Es mejor no decir mucho y hacer, a hablar o a decir y no hacer. Es mejor de aquellos que no hablan demasiado, pero con sus hechos demuestran, y es suficiente con eso. Por eso el Señor dijo: por su boca les conoceréis. No dijo, ¿verdad? Por sus palabras los conoceréis. No dice. ¿Qué dice el Señor? Por sus frutos. Sus frutos son sus obras, sus hechos, sus acciones, resultados. Sus frutos los conoceréis. Este era Esteban, alguien que hacía para su Señor. 2. Segunda lección de Esteban: Esteban era valiente para proclamar a Cristo, aún a riesgo de su propia vida. Miren, una vez más, en el versículo 37 también dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Profeta os levantará como a mí, a él oiréis. ¿De quién estaba hablando? Acerca de Jesucristo. Y Esteban lo recuerda nuevamente, el Mesías que había de venir. Número 3. Esteban vio la gloria de Dios en medio de su sufrimiento. Tercera lección: estás pasando por tribulaciones, por luchas, por dolores, por pruebas, por aflicciones. Estás en un momento de dolor, de tristeza. En medio de tu dolor puedes ver la gloria de Dios si te concentras en el Señor y en hacer lo que el Señor te manda hacer. No te concentres en tu problema, concéntrate en Él y verás la gloria de Dios, como Esteban lo vio en medio de ese momento tan duro de su vida. Número 4. Esteban perdonó a sus verdugos, aquellos que le estaban quitando la vida. Versículo 60 dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dice que clamó a gran voz, le pidió al Señor, rogó al Señor para que Dios perdonara a aquellos que le estaban quitando la vida. Esteban nos enseña, hermanos, que aún aquellos que son instrumentos, ¿verdad?, del enemigo para golpearnos, para hacernos daño, para destruirnos, aún para quitarnos la vida, el sueño que tenemos por delante, la vida que tenemos por delante. Pero sin embargo, que aprendamos a perdonarlos, a ser libres y no esclavos del odio, de resentimiento, de la amargura. ¿Aló? Hace poco estaba por venir Maduro aquí en Perú, ¿verdad? En la cumbre de los pueblos. Y él dijo que aunque llueve, truene o relampaguee, pero ahí voy, aunque sea por mar. Y todos estaban aquí con la expectativa: ¿viene o no viene? ¿Vendrá o no vendrá? Y de repente viene escondido en el avión de Evo Morales, o el de Daniel Ortega de Nicaragua, o Morales de Bolivia. ¿Y qué tal si se aparece ahí? ¿Y qué hacemos? Y hasta se anunció una cumbre donde él iba a participar, otra cumbre, ¿verdad?, alterna, donde él iba a participar. ¿Y qué? Y la comunidad de aquí, los que se enteraron que si viene Maduro, ¿qué hacen los hermanos venezolanos? Si viene Maduro, ¿cómo lo recibirían? Con cariño, ¿no? Con mucho cariño, ¿no? Una lluvia de aplausos, ¿o de qué? ¿Cómo lo recibirían a don Maduro? Bueno, la respuesta que usted tenga, eso va a denotar cómo está su corazón. Por lo menos los cristianos. Si usted dice: yo voy y soy el primero, eso denotará cómo está su corazón. Esteban, lo estaban matando, lo estaban apedreando. Él no murió de un balazo, de una espada, que puede morir rápidamente. Es una de las cosas más dolorosas que puede ser morir a pedradas, por lapidación. Y aún así tuvo fuerza para arrodillarse
y levantar un clamor al Señor y decir: Señor, no los tomes en cuenta. Ahí Él se asemeja a nuestro Señor Jesús, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro, algunos dicen sí, pero en este caso Él sí sabía lo que hacía. Pero aún así, la enseñanza acá, la lección aquí es que, como Esteban perdonó a sus verdugos, míralo, hermano, si usted lo mira como aquel opresor, aquel que le ha causado un daño en su vida, a su futuro, su destino, usted tiene que cambiar su mirada. Ya no lo mira así, mírelo aún como un instrumento para su propia vida, un instrumento para pulir su carácter, un instrumento que usted pensó que iba a ser para el mal, pero que en las manos del Señor, como en el caso de José, en el caso de Jacob, en el caso de Moisés, finalmente resultaron instrumentos para bien, no solo de ellos mismos, sino de muchas vidas. Amén. Depende cómo usted lo ve. Y número 5, la quinta lección de Esteban es que Esteban durmió en el Señor. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, versículo final, habiendo dicho esto, ¿qué dice? Durmió. Esteban durmió en el Señor. Eso quiere decir que los judíos, sus asesinos, sus verdugos, sus enemigos, no lograron matarlo. No lograron matarlo. El Señor lo guardó. Dice la Biblia, Él durmió. Así que los enemigos que se levanten contra usted, hermano, aunque quieran destruirlo, aunque quieran matarlo, no solamente su vida física, pueden tratar de matar sus sueños, pueden matar sus ideales, tratar de matar el plan, el propósito de Dios para su vida. Hay cuantas cosas que el enemigo va a tratar de matar usando personas, como vimos aquí, pero ¿sabe qué? Nada ni nadie podrá destruirle, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros y podemos decir, como dice Pablo, de esto estoy seguro, que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ¿verdad? Ni ángeles, ni potestades, ni cuchillo, ni espada, dice, nada ni nadie me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Realmente es así, hermano. Si usted toma la actitud de Esteban, usted va a estar por encima de las personas, de los acontecimientos y aún del propio plan del mismísimo diablo. Usted estará por encima de eso, porque si Dios está por nosotros, no hay nadie más que pueda destruirnos. Nada ni nadie nos podrá destruir, nada. Y los planes que Dios tiene para usted se han de cumplir. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en este día? Y vamos a darle un aplauso a nuestros hermanos que nos acompañan en el Facebook. Denle un buen aplauso para despedirlos. Y gracias, que Dios los bendiga y nos acompañe también cada día y les dé victoria en todo. Les voy a invitar a que levanten sus manos.